¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nosotras somos el equipo número 2, el cual está conformado por Cortés Fuentes y de los Santos Osuna. El día de hoy les hablaremos sobre las diferencias y relaciones que existen entre la ética y la moral. Primero debemos entender lo que es la ética. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. De acuerdo con Aristóteles, podemos decir que es un conjunto de normas, conductas y costumbres que regulan nuestro comportamiento. Como ciencia filosófica, la ética se encarga de estudiar la moral. La moral proviene del latín, que significa relativo a las costumbres, la cual es un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que son usadas por todos los individuos de una sociedad. Estas normas son establecidas para guiar a las personas y orientarlas sobre cómo actuar de acuerdo con los valores y costumbres consideradas correctas o incorrectas. Un ejemplo de esto sería el tirar basura en la calle. Esto es una conducta que se considera moralmente incorrecta. Por otra parte, en la actualidad han pasado a significar cosas distintas y hacen referencia a ámbitos o niveles diferentes. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas y tabúes establecidos por una sociedad. El uso de la palabra ética y la palabra moral está sujeto a diversas opiniones y que cada autor, época o corriente filosófica las ha utilizado de diversas maneras. Para poder distinguir esto será necesario nombrar algunas características de la ética y la moral, así como también sus semejanzas y sus diferencias. La moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas, a saber, que se transmiten de generación en generación y van evolucionando a lo largo del tiempo. Poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas son utilizadas para orientar la conducta de los integrantes que son parte de una sociedad. Por otra parte, la ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es un conjunto de normas, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. En los dos casos se trata de normas. La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha adoptado en su propia mentalidad. A continuación les mencionaré algunas diferencias que existen entre la ética y la moral. La diferencia número 1 es que la moral tiene una base social. Esto quiere decir que es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejercen una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de los integrantes de esta. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, esto como resultado de nuestra propia reflexión y nuestra propia elección. Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero esto va desde la misma conciencia y la misma voluntad. Una tercera diferencia es el carácter axiólogo de la ética. Esto quiere decir que se encarga de estudiar los valores. En las normas morales impera el aspecto legal. Es decir, en las normas morales destaca la apreciación del valor captado y apreciado internamente como tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de una persona. Con lo anterior mencionado, podemos decir que existen 3 niveles de distinción. En el primer nivel está la moral. Esto quiere decir que en las normas cuyo origen es externo y tienen una acción impositiva en la mentalidad del sujeto. El segundo es la ética conceptual, que es el conjunto de normas que tienen un origen interno en la mentalidad de un sujeto. Pueden coincidir o no con la moral recibida,
pero su mayor característica es el carácter interno y autónomo. El tercero es el de la ética, que es un conjunto de normas originadas en una persona a raíz de la reflexión interna sobre los valores. La relación que existe entre la ética y la moral. Se dice que un comportamiento es moralmente aceptable cuando se ajusta satisfactoriamente a lo prescrito por un conjunto de normas, o bien llamado un código moral. De esto se puede deducir el carácter fundamental de la moral. La imposición. La moral obliga un comportamiento al individuo, cuya desobediencia implica que se desvalorice. Y por otra parte, si se hace caso a los principios morales, se le felicita a la persona. Por otra parte, la ética pretende dar explicación de las normas morales, su origen social e histórico, su validez y fundamentación dentro de un sistema filosófico o religioso. Entonces, la ética será la teoría explicativa de la moral. Como no existe una moral universalmente aceptada, será la ética quien explique los diferentes factores sociales o religiosos que dieron lugar a distintos sistemas morales. Podemos decir que la ética será una teoría objetiva de la moral, mientras que ésta será un sistema subjetivo de normas. Se dice que la moral es subjetiva, porque su validez depende de la aceptación que un sujeto haga de ella. Su validez será un problema de creencia. En conclusión, podemos decir que la ética es el estudio explicativo de las normas y la moral son las normas que regulan el comportamiento en sociedad. Eso fue todo por nuestra parte, espero hayan disfrutado la presentación y cualquier duda que tengan, por favor, háganosla saber.